Eh, bueno, me parece como muy interesante, ¿no? Lo que plantea. Y otra cosa que va a tomar es el género policial, que en sí va, de alguna manera, a comparar la figura del detective con el analista, ¿no? Mm. Que, Entonces, sí, sí, no, querías perdón. decir algo. Dice, Poe inventa la figura del detective, destinado a establecer la relación entre la ley y la verdad. El detective está ahí para interpretar algo que ha sucedido. Y para terminar, dice, en la tragedia el sujeto recibe un mensaje que le está dirigido, lo interpreta mal, y la tragedia es el recorrido de esa interpretación. En el policial, el que interpreta ha podido desligarse y habla de una historia que no es la de él. Se ocupa de un crimen y de una verdad de la que está parte, pero en la que está extrañamente implicado. Me parece que el psicoanálisis tiene algún parentesco con esta forma. Bueno, eso es todo por hoy. Yo los invito a que lean el texto porque tiene cosas Sí, mucho más interesantes. También habla de anécdotas entre Joyce y Jung sí, y sí. me parece que les va a gustar. Sí, sí, bueno, como presentación, gracias, María, la verdad que súper interesante la referencia que nos convidás. Seguramente que vamos a ir cargando también algo más en la página de radiofonía y quizás le vayamos dando algunos formatos porque ha despertado como, bueno, expectativas, inquietudes y a nosotros también la verdad que nos interesa esta relación, digamos, esta relación desde digamos, desde la literatura pensar el psicoanálisis. Pero bueno, voy a saludar a Damián. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo Hola, ¿qué te va? tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá con ustedes. Un gusto realmente que hayan aceptado al convite No, que les sí, hizo Marta. Eh, bueno, sí. y bueno, Carlos también, te saludamos. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Así, buenas tardes. eh, bueno, hemos estado un poco charlando en la previa, si bien no es como es una previa virtual que hacemos, Sí, conversábamos un poco respecto un poco en broma, un poco eh, de más o menos de cómo iba a ir el programa. Y, y bueno, decíamos que íbamos a charlar de esto que es la práctica del psicoanálisis, ¿no? En distintos lugares, esto que nos permite de alguna manera empezar a escucharnos, ¿no? Entre, entre pares, digamos, entre otros psicoanalistas, ¿no? Por ahí un diálogo con analistas que están, bueno, desarrollando su práctica en distintos lugares, ¿no? No sé si Damián o Carlos quiere como empezar bueno, a conversar un poco de su práctica, digamos, ¿no? bueno, bueno, ¿qué tal? Primero, agradezco de vuelta la invitación, muy interesante el espacio que generan acá de transmisión. Me parece que es una manera también muy válida de transmisión del psicoanálisis. Este, bueno, en principio, a nosotros nos interesa poder transmitir algo de nuestra experiencia en nuestra práctica analítica y, y también en relación a la agrupación Psicoanálisis en la Ciudad, que es una agrupación que iniciamos un grupo de colegas psicoanalistas de la ciudad de Resistencia, en Chaco, eh, hace ya un poco más de un año, creo que empezamos. Veníamos quizás de otras experiencias anteriores y bueno, se fue dando que un grupo quisimos comenzar esta iniciativa nueva y, y bueno, y para nosotros una vertiente, yo esto creo que lo conversaba con Marta el otro día, me parece bastante particular, sobre todo en esta región, en esta zona del país, en el sentido no hay muchas experiencias de agrupaciones o de ciertos lugares de formación y de transmisión del psicoanálisis.
que no estén a su vez, digamos, dentro de alguna otra institución, ¿no? Ya sea la salud, la educación, la justicia, digamos, la institución que sea, o la universidad, ¿no? Sobre todo, eso es una característica, me parece, propia acá de la zona, que el discurso analítico está muy, muy vinculado al discurso universitario. Entonces, esta experiencia de una agrupación de psicoanálisis que no esté avalada por ninguna otra institución, no es muy habitual acá en la zona. Y bueno, y nosotros hace un tiempo entonces que venimos haciendo varias actividades de formación, como seminarios. Tenemos un seminario anual, que bueno, lo estamos haciendo así virtualmente, ¿no? Como todo ahora Claro, en ahora no. esta situación, con sus cosas buenas y sus cosas malas, esto que hablábamos, que por ahí sí nos permite a veces tener algún invitado o algo así que quizás de forma presencial sería más difícil. Bueno, tenemos ese seminario anual que venimos trabajando, por ejemplo, la temática de la clínica más allá del padre. Tomamos como referencia de trabajo, el eje de trabajo de todo el año es el texto de Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia, y lo vinculamos con la tercera de Lacan, y venimos trabajando todo el año con el tema de la angustia, sobre todo en esta, digamos, la perspectiva, se me cayó, la perspectiva, sí, digamos, desde más allá del Edipo, digamos. Y claro, después venimos haciendo, y después otras de las actividades que a nosotros nos interesan mucho, por eso es que llamamos a la agrupación así, Psicoanálisis en la Ciudad, es que tenemos eso te quería preguntar, ¿no? Porque me llamaba como la atención. Bueno, es que, digamos, eso fue el nombre, responde a nuestro interés particular, en el sentido que creemos que el psicoanálisis, digamos, vive y atraviesa dentro del espacio que construye una ciudad a partir de las palabras y las cosas que se van diciendo y los referentes dentro de un espacio que llamamos ciudad, en el sentido de que, bueno, el psicoanálisis es algo muy, muy urbano, muy de la ciudad. Por eso te preguntaba, ¿no? Bueno, había pensado en lo citatino, digamos, ¿no? Justamente. Sí. Pero el concepto de ciudad nos interesa en el sentido de como un espacio de discurso, digamos, que es un territorio que se constituye a partir de una cierta modalidad discursiva. Y el psicoanálisis no puede ser ajeno a esa perspectiva. Quiero decir que pensar el psicoanálisis como una especie de realidad independiente de las palabras con las que se hablan en esa ciudad, me parece que es una perspectiva que extravía un poco, digamos, en el sentido de que entonces nosotros tratamos de pensar cómo son las condiciones y las posibilidades del psicoanálisis en nuestra ciudad y participar de esto, de esos discursos y de esos debates, y nos parece que la posibilidad de que exista el psicoanálisis como dentro, por ejemplo, de esta ciudad, es que tenga un lugar en esos debates y en esos discursos y que exista el psicoanálisis, que alguien vaya a un bar, a qué sé yo, bueno, ahora no se puede mucho todo esto, ¿no? Pero quiero decir que en la vida propia de la ciudad, digamos, el psicoanálisis forme parte de ese rumor de lo que va, ¿no? Quizás en Buenos Aires eso es algo que está mucho más instalado ya hace mucho tiempo, y bueno, quizás en nuestra zona no tanto, pero bueno, esas son las condiciones. No sé si, Carlos, querías decir algo. Carlos, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo le va? Bueno, también gracias por invitarnos. La verdad que es un espacio que hay que valorarlo y repetirlo, ¿no?
relación a lo que dice Damián, sí, me parece que el nombre de la agrupación Psicoanálisis en la Ciudad es una apuesta que nos atraviesa y que nos atravesó a nosotros y a otros compañeros y compañeras más que están en la agrupación, diríamos, formando parte. Es una apuesta que nos atraviesa en toda nuestra formación. Como decía Damián por ahí, el psicoanálisis uno lo empieza a ver así como estudiante, ¿viste? Más claro. relacionado a la universidad, y después se mete en el hospital y el psicoanálisis de hospital y el psicoanálisis academicista, y después, viste, que pasás como de bloque en bloque, del preescolar a la primaria, Claro, a la sí, secundaria, como a la residencia y a la maestría, diríamos. Y la eso ya ciudad no sé, no sé dónde está la ciudad, ¿viste? Entonces es un retorno. La verdad que es una apuesta por el retorno de la ciudad en la formación del analista, y de que justamente haya algo ahí, ¿no? Donde encontrar más que sí. buscar, ¿viste? Entiendo, pensaba, ¿no? Un poco en esta inauguración que hacíamos hoy, que nos contaba Marta un poco del espíritu del título de la sesión, digamos, de libertad bajo palabra, ¿no? Que tomado de Octavio Paz. Y ahora los escuchaba a ustedes, ¿no? En relación a esto de psicoanálisis en la ciudad, que se trata de una ciudad también construida, digamos, ¿no? En relación a un discurso, digamos, ¿no? Discurso de psicoanálisis que, digamos, o sea, si un analista no cuenta con el discurso del psicoanálisis, digo, ¿no? Para sumar, digamos, a esto que vos señalabas del discurso universitario, ¿no? No le queda otra que identificarse por ahí al paciente, digamos, ¿no? Digo, hay algo también de la práctica, de nuestra práctica que tiene que ver con una arquitectura, digamos, con algo que tiene que ver con un diseño de una estructura discursiva, digamos, ¿no? Que nos permita operar, digamos, ¿no? Que no sea desde, qué sé yo, ¿no? Desde, la cuestión del sentido, digamos, ¿no? O de identificarnos con las problemáticas de los pacientes, digamos, ¿no? Así que me parecía como también que resonaba como que siempre hay algo que tiene que ver con una construcción, ¿no? En donde la palabra tiene un lugar bastante particular, digamos, ¿no? Sí, me hacía acordar el programa que tuvimos, Robert, con Enrique. Millán. Sí, Sí, sí. claro, sí, Sí. que daba lugar a la lengua, a la palabra, ¿no? Y en esta complejidad que nos cuentan ellos, ¿no, Marta? De alguna manera. Sí, sí. A la lengua en la que somos hablados, a la lengua en la que pensamos, a la lengua en la que analizamos y a la lengua en la que producimos teoría psicoanalítica, ¿no? Porque esa lengua atraviesa todo nuestro ser, digamos, todo nuestro trabajo. Y también nos atraviesa como sujeto. Así que es muy interesante la propuesta. Sí, Claro. y en ese sentido es que les contaba que entonces, por ejemplo, nosotros arrancamos las actividades de la agrupación con una serie de charlas así abiertas en un centro cultural acá de la ciudad, que es conocido y donde circula mucha gente, y especialmente no gente muy vinculada a, como se suele decir, como la parroquia del psicoanálisis, sino que es un centro cultural de la ciudad donde, ¿no? Donde transcurren artistas, gente en general. Y, bueno, por ejemplo, empezamos con un ciclo de charlas y de intervenciones en ese tipo de lugares, hablando sobre, por ejemplo, el año pasado fue que hicimos el ciclo sobre neoliberalismo y subjetividad, por ejemplo, ¿no? O sea, tratando de convocar desde un lugar donde el psicoanálisis no se reduce a una especie de eso, ya que hablamos en términos, estábamos hablando de lenguas y demás, no un dialecto para ciertos entendidos. Pensaba ¿no? en la palabra que usaste recién de parroquia, digamos, ¿no? Sí. Que Freud la usaba en términos de lo parroquial, de lo parroquiano, digamos, ¿no? Como si uno pensara también que la ciudad produce un modo de hablar, digamos, también, ¿no? Digo, Exactamente. un modo de Esa hablar es. distinto, una práctica de la palabra, digamos, que de alguna manera
Los avisos parroquiales. Claro, ¿no? Ese es el uso, La ciudad. ese es el uso freudiano de parroquia, ¿no? De pertenecer a distintas parroquias, ¿no? En el tema del chiste, digamos, lo desarrolla mucho eso, ¿no? Sí. Sí, digamos también que el descubrimiento y la invención freudiana no era ingenua a la Claro. ciudad de Viena de ese momento, que era Muy interesante esto que que dice. era un embolleré, como Ujú. decían, como decimos acá. Es un lío, Robert, un embolleré es un lío. Un embolleré, un lío. Pero nos van a dejar afuera de esa parroquia. mezcla. No nos dejen afuera de esa parroquia, entonces. Cuéntenos, así nos reímos todos, como decían, ¿no? Pero justo Claro. un ejemplo gráfico de lo que es el chiste, ¿no? Esa palabra Claro. embolleré la escuchaba hace tiempo. ¿Cómo es lo de la palabra esta? Embolleré es una palabra en guaraní, significa lío. Lío Como o algo, cuestión como algo desorganizada. revuelto, como algo todo revuelto. Pero bueno, está muy bien la referencia a la parroquia y el chiste, porque bueno, esa es un poco la idea freudiana, que si no, el chiste no hay una parroquia ahí que sancione eso, no hay sanciona, efecto. claro. No hay efecto de chiste. Bueno, y algo de eso me parece que es lo que nosotros de alguna manera planteamos en el sentido de que el psicoanálisis también me parece que tiene que hacer parroquia, o sea, hay que hacer existir la parroquia, ¿no? Claro. No es algo, si no termina siendo como una especie de cuestión para entendidos, reducida, y que eso facilita esto que hablábamos de la cuestión de que se reduzca, por ejemplo, al discurso universitario, a entender el psicoanálisis como una especialización, como una especie de Sí, maestría dentro de la psicología. Claro. Y Sí, algo un que psicoanálisis para pocos, ¿no? Un psicoanálisis elitista, un psicoanálisis que no interviene en las cosas que a los ciudadanos justamente les interesan, ¿no? Exactamente. Además de los Esta referencia que hacían ahora al texto de Piglia, que es yo ya lo conozco, es muy, muy bueno ese texto, dice, me estaba pensando en relación a esto, que ahí, como bien lo señalaba Marta, María, perdón. No, está bien, se llama María Marta. María Mar. Ahí está. No, que ahí Piglia plantea la idea esta, que ella lo leyó, de que el psicoanálisis introduce cierta matriz de esto de somos todos sujetos trágicos, la idea que a todos nos hubiese gustado ser como Edipo, hijos, sin saberlo, hijos de reyes y qué sé yo, ¿no? Ante una especie de realidad un poco así aburrida. Pero, y después eso otro que el psicoanálisis inventa, como decía Lacan, como dijo Lacan, un lazo social nuevo, o sea, una figura nueva que es la del analista, ¿no? Que no tiene precedentes en la historia. Y bueno, y eso genera entonces que haya alguien que escuche, o alguien que pueda ocupar el lugar de analizante, podríamos decir. Entonces, creo que digamos, la perspectiva que nosotros intentamos plantear es que eso depende del psicoanálisis, del discurso analítico en sí mismo, ¿no? Más allá de los intercruzamientos con otros discursos, demás, que por supuesto que son necesarios, pero el psicoanálisis debe tener no sé cómo decirlo, una posición activa en relación a eso, digamos. Si no termina siendo captado por la universidad, por la salud, como decía Carlos, ¿no? O se pasa a hacer una comprensión, digo, tiene que ver con su práctica clínica, digamos, ¿no? En ese sentido, como decía Octavio Paz, nosotros siempre de alguna manera tratamos con nuestros pacientes siempre están en libertad bajo palabra, digamos, ¿no? Digo, es decir, es en esta relación que de alguna manera le propone el discurso del psicoanálisis, ¿no? En donde puede surgir algo, ¿no? De este orden, digamos, ¿no? Bueno, correrse de esos sujetos trágicos, ¿no? Para seguir con el tema de Piglia, ¿no? Que
La verdad que es un texto hermoso, ¿no? De alguna manera. Y me decías que en esa línea están, digamos, ¿no? En el armado, digamos, de algo que circule como por fuera de los dispositivos universitarios, digamos, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, vaya construyendo esa ciudad, ¿no? Claro. Que proponen ustedes, ¿no? Claro, que a la vez me parece, viste, que la ciudad genera, así como decía Goya, viste, que la razón genera monstruos. La ciudad genera un tipo de técnica, ¿viste? Y si el psicoanálisis se queda metido en esa técnica, diríamos, en el discurso universitario, en la especialización, diríamos que pierde el filo de la verdad freudiana, que el mismo Freud agarraba todo lo que la Viena de ese momento dejaba por el costado, diríamos. Entonces acá tenemos al Edipo, pero también tenemos al Payet, al Lobizón, a la Luz Mala, que son como diferentes Sí. cosas que no entran dentro de la técnica, ¿viste? Te quería Tampoco... preguntar respecto de esto, digamos, ¿no? De lo que es la práctica en sí, digamos, porque un poco nos contaba recién Damián de cómo más o menos se las han venido arreglando en este momento de pandemia, como para ir avanzando con el tema de la transmisión del psicoanálisis, digamos, ¿no? Desde lo que por ahí es la transmisión de la teoría, ¿no? Digamos. Respecto de la práctica y respecto de la particularidad por ahí que aborda un poco esto que contaba Carlos, ¿no? La práctica de psicoanálisis, bueno, en el litoral, ¿no? Me gustaría que por ahí armemos, ahora los voy a invitar a escuchar un tema musical, vamos a ir pidiéndole a Federico que lo prepare. Y por ahí después podríamos, o sea, mi pregunta concretamente es, digamos, ¿no? Si de alguna manera ustedes están produciendo algo desde el orden de la investigación, del psicoanálisis y la investigación, o el psicoanálisis y la clínica, que nos puedan contar, digamos, ¿no? Como para ahondar un poco en esta particularidad. Pero bueno, si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical y enseguida... Dale. Claro, buenísimo. Buenísimo.
Estamos conversando con dos psicoanalistas que pertenecen a la agrupación Psicoanálisis en la Ciudad. Y bueno, y yo les había hecho una pregunta previamente, pero escuchamos un tema musical que no sé si alguno nos quiere contar un poco de qué se trata y después retomar un poco la pregunta que yo les había hecho antes del tema musical, digamos. Carlos. Sí. Es una banda de resistencia que se llama Libélulas, que la verdad que me gustó, que me gusta mucho. Estoy redescubriendo ahora esta bandita acá en Resistencia. Hay mucha producción de bandas locales que mezclan, viste, rock progresivo con cuestiones de acá, viste, de la idiosincrasia y del paisaje. Básicamente es otro tratamiento desde lo musical, si se quiere, de una apuesta que también tenemos nosotros, diríamos, ¿no? Por eso la quería traer como un análogo, ¿no? Sí, lo fenómeno mismo. interesante que de alguna manera estamos conversando en relación a la música y en relación también al psicoanálisis, ¿no? Yo les preguntaba antes de ir al corte y de que nos conviden con este delicioso tema musical que escuchamos, y bueno, y en todo caso hablábamos, ¿no? de esta ciudad que ustedes de alguna manera están como planteando como lugar de transmisión del psicoanálisis, y yo les preguntaba, digamos, porque un poco hablamos de la particularidad que tiene el uso del lenguaje, las palabras, digamos, ¿no? Y en ese sentido lo ciudadano por ahí funcionaría como una imagen, como una representación de eso, ¿no? Y les preguntaba si había, digamos, algo en otro eje, no solamente en la transmisión de la teoría, sino en la práctica misma del psicoanálisis, y por ahí en relación a este vínculo con la investigación o con lo particular, digamos, de esa práctica. Sí, particularmente con Damián estamos como cartelizantes, con dos analistas, o sea, en dos cárteles, con Emilio Bacheto en uno y con Carmen González Taguas en el otro. Y yo particularmente estoy trabajando justamente el tema de la ciudad y lo traumático, digamos, ¿no? Entonces como que ando investigando bastante sobre qué es la ciudad, cómo entender la ciudad de la literatura, ¿viste? Cómo entender al ciudadano y cómo entender a la ciudad ya no europea o eurocentrista, sino ciudades mestizas, diríamos, ¿no? Donde se mezcla el ideal europeo, ¿viste? Del barrio Paquete con las cuestiones así que quedan del mestizaje, de lo guaranítico acá en Resistencia, en Chaco, de lo com, y de cómo eso también cierto misticismo, ¿no? Que me parece que descompleta por ahí. Al principio decía yo, ¿no? Cómo uno empieza a formarse en psicoanálisis en el hospital, pero el hospital, ¿viste? Tiene la cuestión psicopatologizante y demás. Entonces, si alguien habla del bombero que hablábamos hoy, o de la luz mala, o de bla, bla, que te hace un trabajo, ya queda como en el místico. Bueno, es un delirio místico, ponele. Pero que el psicoanálisis se interpele por cómo se estructuran los discursos en la ciudad a partir de un vacío, ¿no? Que la ciudad en realidad viene a imponer ciertas formas a ese vacío particular en cada momento, en cada lugar, ¿no? Entonces, como eso también desde la ciudad intenta agujerear un poco la cuestión psicopatológica, y ahí donde te dicen luz mala, tal vez esté haciéndose una pregunta por el deseo del otro, que si te quedás solamente con un ideal psicopatológico, técnico, específico, y no pasás de eso, diríamos, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera hacer existir el psicoanálisis en la ciudad también es hacer existir la ciudad en tu práctica analítica, diríamos, ¿no? No identificándote a una identidad resistenciana, porque no es nuestra idea, sino de justamente cómo se agujerea ciertos ideales comprados, ¿viste? Claro. Sí, es muy interesante esto que decís, Carlos. Perdón. No sé si vas. No, esto que cuando, por ejemplo, Freud construye el caso Juanito, lo construye con la Viena de esa época, ¿no? Carruajes, caballos,
Y nosotros, esto que dice Carlos es muy interesante porque, bueno, nosotros construimos los casos con la ciudad de nuestra época, justamente. Y supongo yo que el psicoanálisis allá en Corrientes, Carlos decía, bueno, la Lumal, el Payé, el hombre lobo, y yo le agregaba al Pombero, que es como una figura de leyenda, de fábula, de mitología de mi época, y que bueno, y que tiene que ver con todo eso que hace al mundo simbólico de alguien, ¿no? Del que consulta. Claro. Sí, sí, sí. Sí, es así. ¿Por qué la ciudad? Bueno, porque en realidad es como una pregunta que vuelve a todo lo que dijeron, digamos, ¿no? Pero digo, esta imagen de ciudad, digamos, ¿no? Que es interesante, ¿no? Digo, como práctica del lenguaje también, ¿no? Digo, como cuestión, digamos, de una práctica, de un modo de hablar, ¿no? ¿Cómo se articula con todo este universo, digamos, ¿no? Que no sea en este crucijado con la psicopatología, digamos, ¿no? Que vos hacías muy buena referencia. Yo creo que se entrecruza, digamos, no sé si tanto lo definiría como un entrecruzamiento en el sentido de que me parece que es algo más que un entrecruzamiento. Está hecho con ese material. O sea, la práctica, tu pregunta en relación a la práctica analítica, nuestra práctica está construida, está hecha de la estofa, podríamos decir, ¿no? De la tela, de las condiciones que hay aquí. Esto que planteábamos hoy por ejemplo, lo del discurso universitario y demás, tiene que ver también con las condiciones, por ejemplo, de inserción laboral que hay, que predominan en nuestra ciudad y en la región, y los estilos de vida, digamos, que lo que permiten es que, por ejemplo, las formas de inserción laboral más para los psicólogos o gente que anda más o menos en relación al psicoanálisis. De hecho, la gran mayoría, por ejemplo, de la gente que se dedica al psicoanálisis acá es psicóloga de profesión, ¿no? Lo cual ya también ya marca toda una configuración en relación a esto que decíamos. Y después las posibilidades concretas, reales de inserción laboral son, por ejemplo, en la salud pública, ¿no? En las instituciones de salud o con algún programa vinculado a la salud, al Ministerio de Salud, a las universidades o cuestiones educativas, ¿no? Y en general yo noto que la mayoría de los profesionales se inserta laboralmente a través de ese tipo de trabajos. De instituciones, y bueno, entonces eso hace a las condiciones de la posibilidad de la práctica, como vos decías, del psicoanálisis en sí. Claro, pero por eso yo te preguntaba si desde ciudad, ¿no? Desde psicoanálisis en la ciudad, ustedes tenían, digamos, alguna oferta de algún dispositivo clínico, ¿no? Y cómo era esto, de alguna manera, como también, ¿no? Como una oferta a otro circuito, digamos, que no sería este que vos haces referencia, digamos, ¿no? O sea, de las articulaciones, ¿no? Del psicoanálisis con lo institucional, digamos, ¿no? Sino, ¿qué pasaba ahí en esta oferta, digamos, ¿no? ¿Cómo era por ahí esa articulación, digamos, ¿no? Sí. Bueno, particularmente, bueno, ahora con la agrupación no tenemos, o por lo menos todavía, no tenemos armada un dispositivo de atención clínica, digamos, que bueno, eso es algo, hay que decirlo, en la línea de esto que veníamos planteando, que ese estilo de dispositivos de atención clínica, que un grupo de analistas se juntan y arman así, eso, digamos, es bastante propio de ciudades como Buenos Aires. Acá no se estila tanto ese tipo de cuestiones. No, pero no se estila porque no hay oferta, digamos, ustedes no hacen una oferta a la comunidad como un dispositivo clínico, digamos, ¿no?
asistencia a la sociedad, digamos, en salud mental, o porque de alguna manera estos universos que configuran, digamos, también por ahí la imagen de los ciudadanos también como imagen que de alguna manera por ahí tiene que ver con como una, aparte de esta propuesta que de alguna manera ustedes nos dan cuenta de lo discursivo, como algo que bueno, que por ahí no se demanda análisis, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué te parece que, no sé, o no te estoy entendiendo bien por ahí, ¿no? Sí, no, yo no diría que no se demanda análisis. Digo que, pero sí es cierto, y en esa línea lo veníamos planteando, que haya demanda de análisis, digamos, depende de que el psicoanálisis exista en la ciudad, de que el psicoanálisis esté presente, circule, tenga un lugar, participe, y en ese sentido sí concuerdo que si no hay, si está tomado el discurso analítico por estas otras formas de discurso, entonces va a haber menos demanda de análisis concreta, digamos, sino que va a ser, como decía Carlos, demandas en todo caso de atención o en los hospitales o en salud mental. Que suceda un acto analítico también en los hospitales, ¿no? De hecho, claro. No, claro, sí. Lo que van planteando de la ciudad, ¿no? Que si el psicoanálisis queda dentro del discurso universitario y del discurso amo solamente, bueno, eso propicia un tipo de psicoanálisis, digamos, ¿no? Subsumido en estas estructuras. Y lo que me parece que la propuesta de la agrupación de psicoanálisis en la ciudad es que este psicoanálisis circule como discurso analítico y que, vamos a decir, que los ciudadanos se empoderen, no sé si es la palabra, pero digo... sí, pero es una linda... Sí, la cuestión me parece que va por el lado en el de la historia del psicoanálisis acá en estos pagos, en la cual queda la práctica muy pregnante en el hospital, cosa que por ahí en algunos hospitales de Buenos Aires no sucede, viste que tenés como el área más, cognitiva, hay también, claro, pero quedaba la atención de psicoanálisis en los consultorios, diríamos, y el analista quedaba como en el consultorio, y bueno, y se juntaban a conversar por ahí, o en relación a otras instituciones como más supra. Entonces acá, quedaba como un intermedio. Al revés, te diría, de esto, ¿no? Claro, bueno. Tal cual. Exactamente, por ahí, porque a ver, acá el psicoanálisis viene a partir de psicoanalistas de Buenos Aires, de Córdoba, ¿no? Y como que van formando gente y la gente empezó a formarse y a estar en los hospitales, en la universidad y demás. Y la otra gente que no entraba por cuestiones laborales, en esas instituciones quedaba relegada al consultorio, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese intersticio, lo que queremos como con las agrupaciones que no solo que haya discurso del psicoanálisis, pero que no quede ni relegada al consultorio solamente. Claro. Ni tampoco que sea una jornada de psicoanálisis y hospital, que diríamos, formamos parte también, diríamos. Pero con agrupaciones como generar ese espacio otro, diríamos, en la cual el psicoanálisis se valga por el psicoanálisis mismo, diríamos, ¿no? No avalado, si se quiere, o sostenido por alguna cosa institucional o pública de educación. Acá los psicoanalistas de esta ciudad, los citadinos de esta ciudad, hacen una apuesta muy fuerte con eso también. Todos los psicoanalistas que vienen a hablarnos acá, que son de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires, plantean esta batalla, digamos, y ganar terreno en este sentido, ¿no? Participar de instituciones, ser activo en las instituciones públicas sobre todo, pero también, bueno, en hacer, en darle lugar a la palabra, digamos, al psicoanálisis, en extensión que se diría, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Sí, en todo caso, aquí fue como introduciéndose dentro de las instituciones de salud a partir de la promoción de analistas que han sido como
emblemáticos en esta articulación, ¿no? Hace poco nos contaban, y hoy algunos de ustedes hacía referencia también en su recorrido, ¿no? A Oscar Mazzotta, digamos, ¿no? Y cómo de alguna manera se da el psicoanálisis, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? El psicoanálisis lacaniano, ¿no? Cómo es que ingresa. Y nos contaban una anécdota de cómo fue, digamos, ¿no? De cómo Pichon Rivière en realidad era el psiquiatra que tenía contactos con Jacques Lacan, a quien Jacques Lacan le hace llegar sus seminarios, digamos, ¿no? Sus escritos. Y, y Pichon Rivière, que era un tipo que laburaba como junto con otra cantidad de pioneros, digamos, ¿no? En laburar en esos espacios donde el discurso médico hegemónico tenía como un protagonismo, se lo cede esto a Oscar Mazzotta, digamos, ¿no? Es decir, hubo todo un laburo para ingresar a la institución, digamos, ¿no? Como que el psicoanálisis, y todavía hoy, digo, todavía en algunos ámbitos hospitalarios, si bien ya está recontrainstalado, sigue siendo como controvertido, digamos, ¿no? Es interesante esta cosa que ustedes plantean como un reverso, digamos, ¿no? Sí, de hecho... También es interesante por ahí esto, ¿no? De armar libertades bajo palabras, digamos, ¿no? Claro. Acá sería cómo salir de la institución. Claro, ¿no? Exactamente. Que por ahí tiene... Que cada poli tiene su problemática, es evidente. Claro, exactamente, totalmente. Es muy interesante la referencia que haces a Oscar Mazzotta, en el sentido que Mazzotta justamente es un personaje emblemático en eso de venir, de ser como una especie de extranjero, de todos, digamos, no venía de ningún discurso establecido, pasó por la universidad de una manera muy, muy fugaz y no encontró tampoco su lugar ahí, no era médico, no era psicólogo, digamos, y inclusive dentro del... Bien extranjero, digamos. Sí, ¿no? dentro del psicoanálisis lacaniano mismo hubo mucha controversia con la figura de Mazzotta en términos de, en ese momento, ¿no? Según lo que he leído, además, la discusión era entre los teóricos y los clínicos, se decía, ¿no? Claro. Entonces bueno, ahí... En esto... Sí, perdón. No, bueno, y ahí, digamos, Mazzotta causaba controversia justamente por esto, porque no venía de ningún lugar instituido como para atender, por ejemplo, pacientes, ¿no? Entonces... Claro, profano, digamos, profanos. Sí. Así se hablaba de esa Viena, de ese Londres, no sé bien de qué tiempo es, ahora no me vienen en mente, ¿no? Esas palabras de la cosecha freudiana, digamos, pero sí, Mazzotta, bueno, María, un poco, supongo que irá desplegando esto, ¿no? Porque Mazzotta es un homus literatus, digamos, ¿no? De alguna manera es alguien que tiene una relación con la literatura también, ¿no? Y que escribe, y es que es desde ahí que piensa también el psicoanálisis, lo cual le da una impronta como muy interesante, digamos, ¿no? Bueno, esta extranjería... Lo que tenés por decir. ¿Tenés algo ahí, María, por decir? Decilo. No. Habíamos hablado de un libro que escribió Mazzotta que se llama Sexo y Traición en Roberto Arlt. Es un libro muy interesante, donde él va pensando algunas cuestiones de la escritura de Roberto Arlt, pero después tiene un apartado que se llama Roberto Arlt Yo mismo, donde él en primera persona describe una especie de descompensación que tiene, ¿no? Y bueno, me parece que es un texto maravilloso, ¿no? Que muestra un poco cómo era él también, ¿no? Porque hay que poder escribir eso y darlo a conocer, ¿no? Mostrarse de esa manera también. Sí, Carlos, creo que vos habías trabajado ese libro de Mazzotta, ¿no? En algún momento. Sí. Me interesó ese especie de linaje que hace Mazzotta con Roberto Arlt y Arlt a la vez con Dostoyevsky, siempre ahí como atribulados, atormentados por la ciudad, diríamos, ¿no? Por una ciudad moderna, claro, en la cual, diríamos, lo que deja Borges, Arlt lo articula de una manera novedosa, diríamos, ¿no? Ahí
en el lugar ese del erudito literario, ¿no? Arlt era un tipo loco que inventaba rosa hecha de plata y comía asado con Pichón Riviere y iban a la Tipos cancha. muy ciudadanos, ¿no? Por otra parte. Claro, yo creo que el ciudadano siempre está como atribulado por la ciudad donde vive, diríamos. Está como jodido por la ciudad ahí que lo sostiene y no lo sostiene, y por ahí lo palabrita sostiene. de ustedes, como era La ciudad le hace embolleré, claro. Le hace embolleré, sí. El embolleré a todo, ¿no? Que es como el ultimísimo Lacan, diríamos, ¿no? El embolleré. Claro, es el parletre. Es la lang. El embolleré, la lang, claro. Sinónimo del sintón, decís vos. Claro, totalmente. Siempre en los litorales hay literalidades, ¿no? Podríamos decir también. ¿Cuál? ¿No? Bueno, pero es así, la ciudad es como un gran S1, podríamos decir, en el sentido de que todos estamos atravesados por de dónde somos, de dónde venimos, ¿no? El tema de, por ejemplo, irse a otros lugares. Todo eso también en nosotros está presente en el sentido, por ejemplo, particularmente, Carlos y yo vivimos en la ciudad de Resistencia, ¿no? Y estamos acá con esta cuestión. Ninguno de los dos somos oriundos de Resistencia, hemos venido. Yo soy de Corrientes, Carlos bueno, de pero participan de una mirada política en todo caso, de términos amplios, ¿no? No partidarios, digamos. Sí, claro, sí. Claro. La salud. Y eso hace a la constitución misma de la ciudad. Si nosotros tomamos acá la región acá del noreste, qué sé yo, de todas las ciudades que están acá en la zona, la ciudad vecina es Corrientes, ¿no? Que está cruzando un puente a 20 kilómetros entre una ciudad y otra. El río Paraná, como la canción que les dejamos ahora para escuchar de Seba Ibarra, que habla del río Paraná. Vení, vamos a cerrar con eso. Dale. Y, por ejemplo, se establecen entonces, por ejemplo, Resistencia es Chaco como provincia y Resistencia como ciudad es una provincia y una ciudad hecha más bien de gente que ha venido, ¿no? De inmigrantes ¿no? Y ahí donde se arma todo ese embolleré, como dice Carlos, de la cultura Cuom, la cultura nativa y toda la inmigración. Corrientes, por ejemplo, Marta también lo va a poder decir seguramente bien, tiene una tradición mucho más arraigada en lo autóctono y en lo tradicional y en lo criollo y en la no mezcla tanto con las culturas locales, que después retornan igual por todos lados. República aparte, Corrientes, ¿eh? República aparte, exactamente. Exactamente. Sí, para bien y para mal. En Cava, una ciudad dentro de la ciudad. Y bueno, todo ese abanico de cuestiones es lo que va configurando, ¿no? Digamos, la forma que nosotros entendemos y que practicamos también en el psicoanálisis. Digamos, es por eso lo que decía Carlos, no pensamos que haya identidades locales y que nosotros participamos de ellas, sino más bien poder interrogar esas identidades desde el discurso analítico, pero para poder interrogarlas hay que poder, como vos decías, hablar ese idioma, ¿no? Esos litorales. Litoral es una palabra que le encanta a Robert. Que me sorprende que no la menciona. Me gustaría más eso que me contaban antes de que se la pasan ahí pescando. Pescando significantes. Sí. Exacto. La caña. Bueno, la caña pesca. La caña. Tenemos un silogismo que lo vamos a utilizar para algún encuentro. La caña pesca. Sí, el litoral es perfecto. La verdad, bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros, con estas ganas que teníamos por ahí de empezar a hablar con psicoanalistas, ¿viste? De distintos lugares del país también, digamos, que tenemos un país tan grande y tan a lo largo y a lo ancho, y
y bueno, y de habernos contado en esta construcción en la que están, ¿no? De esta ciudad. Ojalá que hayamos podido participar, por lo menos, no sé, se van a dar unos mates, algo, ¿viste? O sea, cosas que... Por supuesto. No, a ver si todavía... Muy alto, Robert, comamos un pescadito de río. Bueno, Por supuesto que ahí, ni bien salga la vacuna, están invitados a... Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es gracias a ustedes. Las reflexiones que tuvimos, esto de alguna manera... Algo antes que cierre, Robert, que no me quiero olvidar. Tranquila, dale. Quiero saludar a Sergio Higa, que nos está escuchando desde Jujuy, que pronto va a compartir un programa con nosotros. Ojalá me esté escuchando en La Puna. Ahí me lo imagino escuchándome en un lugar paradisíaco, así que bueno, pero ya nos va a traer algo de eso también en estos programas radiofónicos federales que estamos teniendo. Y agradecer a Micaela Durruti, que propició este encuentro, que propició este enlace. Eso. Sí, un saludo, bueno, Micaela. Desde ya que a medida avance la edificación de esta ciudad, estamos con ganas de tener noticias de ustedes, ¿no? Como para futuros programas y seguir participando un poco de esto. Bueno, de nuevo, no me queda más que seguir agradeciéndoles. No sé, también decirles que tienen unos minutos, si quieren por ahí agregar algo para aquellos que nos están oyendo, es el momento. A mí me gustaría invitarlos, ¿no? El 18, si quieren entrar al Facebook de nuestra agrupación, que es Agrupación Psicoanálisis en la Ciudad, es el sexto encuentro de nuestro seminario anual, en el cual inauguramos esta nueva etapa hasta noviembre de trabajar cuestiones, lo que llamamos cuestiones sociales, si se quiere, se va a llamar la angustia del científico, y vamos a trabajar algo de esto, ¿no? De la modernidad de la ciudad y de lo que queda desechado en la ciudad, si se quiere. Así que vamos a hablar desde Einstein a Elon Musk y seguramente del Pomberito. Así que ¿dónde más van a escuchar de Elon Musk al Pomberito? No lo sé, pero lo van a escuchar el 18 de septiembre, viernes que viene, abierto a todo público, y bueno, están invitados. 19:30. 19:30, por mí. Y van a tener que hacerlo, porque me parece que no hablamos en el break de qué era el Pomberito, ¿no? No les contamos. Tuvimos... Es un enigma, parece... En la participación de crear un enigma, mirá, no. Ahora ya está guardado el Pomberito, ¿eh? Claro. Es un enigma. Sí, ya pasó la hora. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido Radiofonía, en formato virtual. Así que bueno, nos volvemos a ver el próximo sábado a las 17 horas y chau, hasta luego. Chau. Niño Paraná, te lleva una hoja que se va en la profundidad sin eternidad. Niño Paraná, te lleva una rama que se va, que en la profundidad sin eternidad, que en el temporal se va a azotar, se va a doblar, y su eternidad se va a asustar, se va a doblar ahí.
Paraná te lleva una hoja que se va en la profundidad sin eternidad. Niño Paraná, te lleva una rama que se va en la profundidad sin eternidad. Que en el temporal se va a azotar, se va a doblar y su eternidad se va a asustar, se va a doblar. Ahí, la isla que resiste porque sabe que ya va